Se van acortando los plazos, estamos mirando con mucha atención qué ocurre con los informes de las comisiones en el Pleno. Hemos visto que la Comisión de Sistema Político finalmente su informe terminó prácticamente entero rechazado. ¿Qué viene? ¿Qué posibilidades hay de llegar a acuerdos transversales? Vamos a estar conversando de eso y otras materias junto a Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días. Para qué gusto en saludarte, muy buenos días. Bueno, tantas idas, venidas, hemos tenido de todo, de dulce a gras en la convención, pero en las últimas horas Rojas Vade dio una entrevista después de la salida de la convención, y él señalaba que no negaba que ha manchado la constituyente, pero que no es el único, tratando de involucrar a algunos otros compañeros. ¿Qué le parece? Me parece que es una declaración totalmente desafortunada. Una cosa es dañar la convención por una conducta personal y otra es dañar la convención, entre comillas, por discusiones de carácter programático. Me da la sensación de que Rojas Vade cree que el león son todos de la misma condición. Es decir, que el hecho de que él le haya mentido públicamente a todo el país y haya sido electo por el Distrito 13, de todas maneras lo hizo de una forma que no es presentable, por lo tanto, él no puede venir a declarar luego de haber dado cuenta de todo lo que sucedió, que hay otros convencionales que han causado tanto o más daño que él. Me parece que es impresentable y me preocupa muchísimo que los medios de comunicación le hayan dado cobertura en una entrevista exclusiva a una persona que causó tanto daño a una institución tan delicada como es la Convención Constitucional. Bueno, él además nombra a algunos compañeros, pero que han tenido algunos temas judiciales independientes de la convención, a diferencia suya, que tiene todo que ver en la forma como él fue elegido y lo que ocurrió después durante el periodo que alcanzó a estar. Exacto, él fue electo en el contexto, o se hizo conocido en el contexto del estallido social, en su demanda por una mejor salud, aduciendo que tenía un cáncer. Todo eso resultó ser falso. Igual se presentó como candidato por la lista del pueblo para el Distrito 13. Fue electo por un estrecho margen, cerca de 200 votos de diferencia con la otra lista, la lista de centro derecha. Si es que Rojas Vade sacaba un poquito menos, el escaño estaba al Partido Republicano. Por lo tanto, salió en final la distribución de escaños, pero así todo llegó a la convención, fue a ser vicepresidente de la convención y se llega a todo este escándalo que, claro, le produjo a la convención matemáticamente en su momento un desplome en los niveles de confianza del 60-50%, y de ahí a la convención le costó mucho, o le ha costado mucho, tratar de empujar esos niveles de confianza desde ese evento. El hecho de que él haya realizado este tipo de declaraciones, siendo partícipes a otros convencionales, me parece que no es la forma adecuada de decir adiós a la convención y dar vuelta a la página. Bueno, justamente dentro de declaraciones que han sacado algunas rondas polémicas, también hay una de la convencional Patricia Pulitzer ayer. Ella afirmaba que en Chile no conocemos la democracia. ¿Qué le parecen estas declaraciones? Que me parecen extraordinariamente desafortunadas. Son declaraciones que o bordean definitivamente la mala fe o simplemente no responden a los hechos reales que vivió el país. Déjame tenerme 10 segundos en esto, por favor. Para muchísimo recuperar la democracia a partir del plebiscito del año 88, la elección de Elwin del año 89. De ahí, realizar elecciones libres, abiertas y transparentes, que son los requisitos que tiene toda democracia. La democracia tiene dos condiciones centrales que no pueden ausentarse. Por una parte, la participación, y por otra parte, la competencia. Distinto a competitividad. Competencia quiere decir que hay un conjunto de partidos dispuestos a competir por el poder y en que las reglas a las que se les someten son transparentes. Es decir, tenemos un servicio electoral que cuenta muy bien los votos, que nunca hemos tenido una acusación de fraude, por lo tanto, son elecciones limpias. Y decir que eso no es democracia me parece que es la verdad. Incluso decir que no es democracia plena, porque ¿qué democracia plena hay en el mundo hoy o qué democracia plena hubo en los 90? Chile fue avanzando, claro. Tuvimos una democracia protegida con la presencia de senadores designados en el Congreso. El presidente Elwin, el presidente Frey, el presidente Lagos tuvieron que gobernar con senados en minoría. Pero eso no quiere decir que el régimen no haya sido democrático o que haya sido poco democrático. La democracia no se inaugura con la Convención Constitucional.
Eso es lo que creen muchos de los convencionales, que están refundando el país y poco menos que están reinventando la democracia. Y la democracia viene desde mucho antes. De hecho, si nos vamos más atrás, Chile tuvo una democracia por lo menos entre el 32 y el 73, por lo tanto, argumentar de que no hemos vivido en democracia, que no hemos conocido la democracia, habría que preguntarle a aquellas personas que vieron interrumpir esa democracia durante 17 años para que te digan si es que lo que estamos viviendo hoy es o no es democracia. Bueno, justamente ya a propósito de todas las críticas que cayeron en redes sociales y en prácticamente todos los sectores, reafirmó sus dichos, dijo que hemos vivido una democracia imperfecta, que Bueno, es distinto, pero de alguna manera apunta a algo parecido. como no hay personas perfectas, no hay democracias perfectas. Tenemos que apuntar, cuando analizamos la democracia, las condiciones mínimas que esa democracia debe cumplir, le cumple con todos esos criterios, particularmente lo que acabo de señalar, competencia y participación. Participación no hay que confundirse porque el criterio no es el volumen de participación, sino que todas las personas de 18 años y más podamos participar. Nadie está bloqueado, no hay presos políticos, nadie no puede ir a votar por el hecho de ser producto de sus ideas, por lo tanto, creo que la discusión debe quedar ahí. Y veremos si es que la Convención Constitucional es una muestra de democracia y si va a construir un país más democrático. Todo indica que no avanzamos precisamente en esa dirección, por lo tanto, la convencional política va a tener que dar posteriormente explicaciones y yo le pediría que cuide mucho las palabras. Bueno, vamos a estar comentando de todo lo que se está conformando en el sistema político, que ya vimos un traspié importante en la comisión, en el Pleno, pero antes está surgiendo, a propósito de esto mismo, las expectativas del trabajo que se está haciendo, los plazos se acortan, la posibilidad de generar una tercera vía, una alternativa distinta a solo apruebo o rechazo. ¿Qué le parece? ¿Es viable? ¿Sería conveniente hacerlo? Así es que, a ver, que la centro derecha va de conversar republicanamente sobre la posibilidad de extender el plazo, creo que también republicanamente podría discutir en el Congreso la posibilidad de modificar las opciones dentro de la papeleta, podría ser el apruebo del nuevo texto o colocar como otra alternativa reformar el actual, con todo lo que eso trae. Es decir, esta constitución tiene un problema de legitimidad de origen que no se va a corregir vía reforma. Lo intentó hacer el presidente Lagos el año 2005 y hoy día estamos en la misma discusión de siempre, es decir, que la constitución tiene un origen democrático o no. Claramente no lo tiene, por lo tanto, el debate podría continuar a pesar de establecer este cambio en la opción rechazo, porque el rechazo es asociado al statu quo. Y la idea o el propósito de la centro derecha sería, desde mi perspectiva, plantear una segunda alternativa que no sea statu quo, sino que sea un movimiento del statu quo hacia el cambio, pero de otra manera. Y la segunda posibilidad es generar una segunda papeleta dentro del plebiscito, preguntándole a la gente si es que rechaza, si es que llegara a ganar el rechazo, ¿qué alternativa seguiría? Es decir, si una segunda convención, sabiendo que ya no, que a lo mejor no funcionó, o un congreso constituyente. Creo que hay que abrir la discusión, principalmente por lo siguiente, Bárbara, porque o mediados o fines del próximo mes ya debiese entrar en funcionamiento la comisión de armonización. Y esa comisión de armonización entra en funcionamiento cuando el Pleno ya ha votado todos los artículos. El Pleno no ha votado todos los artículos, entonces necesariamente esa comisión de armonización debiese extender su funcionamiento o aplazarlo. Y dado que se podría aplazar esa discusión en la comisión de armonización, entonces necesariamente requeriría más plazo. Ahora, dice uno, afuera, que no hubo acuerdo o no hubo un plazo razonable en 9 meses, poco en 12, ¿por qué va a tener que ser un plazo razonable en 15 o 16 meses? Esa es la pregunta. Bueno, justamente está la posibilidad de que se pudiera extender o no, pero así como la derecha eventualmente podría plantear extender el plazo a cambio de modificar la pregunta o agregar otra papeleta o cualquier otro mecanismo, quizás desde la otra vereda dirán, bueno, es mejor o es menos riesgoso mantener tal como está, apurar, tratar de sacar un texto, sea como sea, porque dejar de lado la posibilidad de plantear en el plebiscito esto o la constitución de Pinochet puede ser muy riesgoso. En el fondo, si la gente viene una posibilidad de rechazar con la alternativa real de que igual se cambie, bueno, puede ser más probable que voten por rechazo, que así tal cual como está ahora. Exacto, sí. Y hay un punto, Bárbara, que tú lo esbozas en la pregunta y que yo lo he escuchado a no pocos representantes del gobierno, que es lo siguiente: cualquier cosa mejor que la constitución actual. Lo dijo el presidente, o sea, lo han dicho varios convencionales. Ser
extraordinariamente cuidadoso con esa afirmación. Porque si es que después alcanzamos a ver los contenidos que se están debatiendo en la Comisión de Sistema Político, yo te podría garantizar, en caso de avanzar en algún diseño institucional asociado a lo que es esa comisión, lo más probable es que tengamos una peor constitución en comparación con la actual. Y eso hay que plantearlo de manera muy valiente. Hoy día, si Bárbara, no se puede criticar a la convención sin que el crítico sea catalogado como autoritario, como pinochetista o como defensor de la actual constitución. Lo que uno hace al momento de evaluar los contenidos que salen de la Comisión de Sistema Político, que es la que me es afín producto de mi formación académica, es simplemente los puntos son positivos, pero también los negativos, y dentro de los negativos, desgraciadamente, tenemos un panorama bien variopinto. Lo podemos discutir en otro momento, pero esta idea de colocar en el mismo estatus a movimientos sociales y partidos políticos, ya sabemos que es una receta fracasada, por lo menos en América Latina. Las experiencias de Ecuador, Perú, avanzan en esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Veo muchas veces, y que me extienda, que la comisión pleno están cegados a la evidencia. Dicen, el Senado bloquea todo, bloquea. El Senado demora incluso menos en tramitar los proyectos de ley que vienen o que entran por el Senado en comparación con la Cámara. Por lo tanto, tenemos un proceso de perfeccionamiento de la ley. No necesariamente rapidez es deseable en comparación con la maduración de las ideas, porque si fuese por rapidez, un totalitarismo, un autoritarismo son mucho más rápidos. Dictan el decreto y se acabó. Por lo tanto, esto de discutir la eficiencia en la tramitación de la ley, también hay que colocarlo en contraposición la calidad legislativa y los contenidos que se van a debatir en cada una de las instancias. Se ha dicho que este modelo es muy negativo para la democracia. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de aquello? No existe mayor evidencia de que este sistema espejo sea negativo para la democracia. Lo han dicho varios senadores, aunque viene desde el mismo lado, que mejoran proyectos de ley. Muchas veces entran proyectos por la Cámara, se aprueban, y en el Senado hay que hacerle varias correcciones. Por lo tanto, este sistema de peso y contrapeso mutuo, a mí me parece que funciona muy bien en Chile. En Chile, y esto sí que cierro, Bárbara, perdón que me extienda. En Chile, el problema no es, y mira lo que te voy a decir, no es un punto estructural relativo al sistema político. El problema de Chile es representación. Cuando la Comisión tuvo en sus manos la posibilidad de mejorar los niveles de representación de colegislación adecuada, lo único que hizo fue colocar en el mismo estatus a movimientos y partidos políticos. Eso, francamente, inaceptable. Bueno, justamente cuando se hace el análisis del informe, lo que se está proponiendo hasta ahora en la Comisión de Sistema Político, si uno mira la opinión de, para no decir todos, quizá la gran mayoría de los cientistas políticos, que normalmente no se ponen de acuerdo en casi nada, acá sí vemos mucho acuerdo en que hay cosas que no conversan, se están tomando varias cosas distintas de distintos sistemas o regímenes políticos que probablemente en un contexto determinado funcionan, pero al tomar distintas cosas y juntarlas, no va a ser un sistema coherente, no va a poder fluir muy bien y bueno, en el caso de asimilar los movimientos con los partidos, eso lo rechazan todo hasta ahora. Porque si uno se fija en lo que pasa en la convención, es un proceso de negociación, no de diseño. Son dos cosas distintas. Una cosa es que nosotros negociemos para llegar a un resultado y otra cosa es que pensemos en un diseño, en este caso del sistema político, que sea aprobado, que sea adecuado para las condiciones históricas y políticas del país. Pero si Quizá en otras comisiones eso es menos complicado porque en el fondo, no sé, si uno habla de derechos, de otras cosas, uno dice, bueno, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y se toman todas las cosas. Pero no tienen que meterse en un engranaje como si es en la Comisión de Sistema Político y también en forma de Estado. Pues imagínate que tú me dices, a mí me gusta la figura del vicepresidente. Yo digo, no me gusta la figura del vicepresidente, pero sí me gusta la del ministro de Gobierno. Solución, pongamos los dos. Eso forma una especie de triunvirato porque hay una cierta fijación de algunos convencionales con restarle poder al presidente de la República. Restar poder a un presidente de la República no implica fragmentar el poder. Es un poco lo que le pasó a la Comisión de Forma de Estado. En su afán por redistribuir poder, terminó fragmentando el mismo. Eso va a traer varias consecuencias que podemos analizar más adelante, pero en este caso concreto del diseño del Ejecutivo,
no se conoce experiencia, funcione de la manera en que lo está planteando la comisión, porque como tú bien dices, no usaste la palabra incierto, pero voy a utilizar la palabra incierto institucional. El ministro de Gobierno inspirado o en un sistema parlamentario o en un sistema semipresidencial, mientras que la figura del vicepresidente está inspirado fundamentalmente, pero hay experiencias muchas en América Latina, en la figura del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos una mezcolanza, no sabemos cómo va a funcionar. Se sabe, eso sí, que el vicepresidente asistía a las reuniones o a los congresos del Congreso Plurinacional, mientras que el ministro al revés, el ministro de Gobierno iría a ese y el vicepresidente iría a este Consejo, Cámara Territorial. Entramos en la discusión sobre el bicameralismo, unicameralismo, terminamos con algo extraño, que es una especie de unicameralismo y medio, sabiendo que los únicos 3 países de América Latina que han avanzado desde el bicameralismo al unicameralismo han sido Nicaragua, Venezuela. En situaciones no democráticas en América Latina, los países eliminan el Senado, lo hacen con textos de déficit democrático. Eso le daría la razón a la convencional política, en el sentido de que eliminamos el Senado, por lo tanto, estaríamos en un contexto no democrático e iríamos a la par con el resto de los países de América Latina. Estoy ironizando, por cierto. Bueno, en medio de estas discusiones, ya sea en sistema político como en todo el texto completo, ¿cómo ve usted que han ido variando o de alguna manera fortaleciéndose los roles, liderazgos de los distintos sectores? Algunos hablan de la economía, por ejemplo, para el grupo colectivo socialista. Ellos de alguna manera han tratado de matizar o de encaminar bien esa discusión. Los temas políticos, básicamente el Partido Comunista, Frente Amplio, a Prodignidad. ¿Cómo ve eso, esos equilibrios dentro de la convención o los liderazgos en algunos temas? ¿O no hay, o son ellos? No hay muchos liderazgos que uno pueda rescatar. Sí hay coaliciones transitorias en algunos temas, a veces incluso vota en conjunto la UDI con el colectivo socialista, eso irrita al resto de la izquierda. En otras ocasiones hay coaliciones más raras aún, que son coaliciones de facto, como por ejemplo cuando la Comisión de Sistema Político desechó el sistema presidencial y desechó el sistema parlamentario, dándose con un sistema presidencial que fue votado favorablemente, tanto por el Partido Comunista como por la derecha, pero ¿dónde se produjo el principal quiebre? El quiebre está en la izquierda, que tiene, dicho sea de paso, más del 70% de los convencionales. Esa división se produjo, lo que mencionaba recién, es decir, uno quiere el vicepresidente, otro quiere el ministro de Gobierno, colocamos los dos. Uno quiere un sistema unicameral, otro quiere un consejo territorial, el colectivo socialista quiere una cámara territorial con más atribuciones para los miembros de esa cámara, en circunstancias de que el Frente Amplio no quiere ese consejo territorial o lo quiere muy disminuido, al igual que el Partido Comunista con atribuciones solamente a nivel de territorios, no atribuciones en el proceso de formación de la ley. Por lo tanto, eso explica por qué se llega con un texto de estas características en que incluso llegamos a una situación caótica, ¿verdad? Algunos de los convencionales van a rechazar el informe que ellos mismos elaboraron. Otro convencional dice, no se preocupen, esto no es grave, porque ya nos vamos a poner de acuerdo y estamos muy cerca del mismo, en circunstancias de que se votaron en contra 93 de los 93 artículos. Bueno, ellos de alguna manera culpaban al Partido Comunista, a la derecha, de haber solicitado votarlo en detalle, por separado y no como un informe completo, que por lo menos mediáticamente habría sido menos demoledor. Rechazarlo de una, que cada uno de los artículos 93 de 96. Bueno, la regla es, pues, y me parece que culpar a la derecha, que hoy día Bárbara tiene menos del 25% de los convencionales, es una absolutamente irrelevante dentro de la convención. Me parece que por lo menos es un exceso visto desde la perspectiva de las cifras. Es decir, si tienes un grupo que tiene, creo que son 37 convencionales, quizás un poco menos, y acusas a ese sector de generar un clima hostil. Y al Partido Comunista también los culparon, que también son poquitos. Que también son, claro, significa que no estás asumiendo tu responsabilidad, y eso sí, a mí me parece extremadamente.
Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a seguir paso a paso que siga avanzando. Les queda poco tiempo, tal como decía Mauricio, Sí. para Ahí presentar este a informe ir corregido. hablando otra vez, Bárbara. Muchas gracias. Pues, Te un par mando de saludos. semanas vamos a conocer este informe de reemplazo que presentará la Comisión de Sistema Político. Veamos dónde llegan los acuerdos. Sigan junto a nosotros aquí en emol.com.